Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. ¿Qué tal, Coffee Lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo miércoles de Cafecito Sí o Qué. Qué gusto saludarlos en esta noche tan bonita. Abraham, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy tenemos uno de esos episodios muy reflexivos. Llevamos ya unas semanas planeando y pensando en cómo llevarles este mensaje que de verdad es muy importante. Coffee Lovers, quédense una hora con nosotros. Les prometemos que no se van a arrepentir. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Abraham, Diana, Irma, bienvenida. Hola, buenas noches. Encantada de tenerte aquí. De hecho, debes de saber que fuiste una de mis primeras invitadas en mi lista. Ok, gracias. Nada más que teníamos que lograr empatar agendas, pero finalmente se logró. Me da muchísimo gusto que estés aquí porque sí, como dice Abraham, creo que el tema que vamos a tocar hoy es de suma importancia porque creo que no se habla tanto a pesar de que es algo que vive en todos los seres humanos. Irma Cervantes es licenciada en psicología y maestra en ciencias de familia, además de otras especializaciones y de muchas herramientas que ha ido descubriendo a lo largo de su vida y en el área profesional también, y que hoy viene a platicarnos exclusivamente de la importancia y todas las afectaciones o los daños colaterales que tiene cualquier evento traumático en la vida del ser humano. Bienvenida. Muchas gracias, Bienvenida, Mariana. Irma. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer aquí estar con ustedes. Yo pensaría que tenemos que encontrar primero la línea correcta de lo que es un trauma, para que entonces a partir de ahí nos platiques más acerca de tu vida y por qué te has querido especializar tanto en esta área. Ok, bueno, para empezar, yo a mis 17 años viví un trauma de un secuestro. De hecho, hace unos días se cumplen 25 años de ese trauma que viví. Entonces, pues a lo largo de mi vida me he dedicado a sanar esa parte que sucedió. Fue un secuestro de 3 meses a mis 17 años, ¿no? Donde pues a los 17 años no tienes todavía ni madurez ni noción de quién eres, qué quieres. A lo mejor estás llena de sueños, de ilusiones y te llega un evento de esa magnitud, pues sí te cambia la vida completamente, ¿no? Entonces yo, en vez de tirarme al drama o tirarme a la victimez, vamos a decirlo así, me dediqué a sanarme, a salir adelante. Y bueno, no solamente yo, ¿no? También influyó mucho mi familia, mis papás, y mi entorno. Entonces eso me ayudó a mí a poder decir, ¿qué hago con esto?, ¿no? Aunque tuviera 17 años. Obviamente ese trauma me hizo madurar mucho más rápido que cuando vamos madurando poco a poco, y bueno, a lo largo de mi vida pues he aprendido demasiado acerca del trauma. Creo que el haber estudiado psicología y meterme al área de psicología hizo un poco en mí esta parte de entender. Primero quería entender a los secuestradores, ¿no? La parte criminal, ¿no? La mente criminal de las personas, de muchas personas, ¿no? Un secuestrador es un criminal. Y sí me llamaban a la atención, después del secuestro, estudiar criminología. Pero creo que yo estaba todavía muy vulnerable para meterme a ese tema, ¿no? O sea, porque todavía me pegaba muy, ¿no? Y se empezó, ¿no? Sí, pues empieza uno la carrera a los 18, 19 años y pues meterme a la criminología sin haber, ahora sí que pasado el trauma, o no me gusta decirle superado, porque no se superan las cosas, se aprenden a vivir con ellas, ¿no? Entonces no me animé a estudiar criminología. Entonces dije, a lo mejor lo más parecido, pues obviamente la psicología, ¿no? Entender un poquito la mente humana. La mente humana. Ok, pero ¿nos podrías explicar, antes de tocar ya temas como personales en el tema de tu trauma, primero me gustaría que nos ayudes a ponerle significado a qué es un trauma? Claro.
Mira, bueno, desde que empecé a estudiar psicología hasta hoy en día, algo súper importante es que también la humanidad se ha dedicado a estudiar más el trauma, ¿no? A mí me pasó en el 2001. En el 2001 no se hablaba mucho de trauma. De hecho, era así como si te pasaba algo muy grave, era así, no, escóndanlo, no le pasó nada. O si alguna chava se embarazaba muy joven o había un robo, era taparlo, ¿no? Era como prohibido, ¿no? Sí, se volvía tabú. ¿No? A lo largo de los años se ha abierto el tema, se han abierto miles de terapias, hay miles de formas de tratar el trauma y se han descubierto muchas cosas acerca del trauma, ¿no? Y hoy en día se puede decir, y lo voy a resumir como yo se lo resumo a mis pacientes, es todos estamos traumados, todos tenemos traumas, desde el más chiquito trauma hasta el más grande trauma. ¿Y qué es el trauma? El trauma es una alteración de nuestras emociones, es una alteración de nuestro sistema nervioso. Es donde nuestro sistema nervioso se ve amenazado por algo externo que está amenazándonos de muerte, ¿no? O sea, como que nuestro cerebro entiende que nos vamos a morir por ese evento que nos está sucediendo, ¿no? Y por eso entramos en modo de supervivencia. Sí, un poco. O sea, el modo supervivencia es o sea, los seres humanos, nuestra cabeza está diseñada para mantenernos vivos, ¿no? Es lo único que quiere nuestra mente, ¿no? Y nuestra mente no sabe qué es real y qué es mentira, ¿no? Entonces, una forma de protegerse es a través de entrar en modo sobrevivencia, que es como un poquito evitar ciertas cosas, ¿no? También evitar emociones negativas. Estar como alerta, ¿no? Estar alerta, entonces realmente es una alteración del sistema nervioso, ¿no? Estamos acostumbrados a tratar de estar en paz, tranquilos, vivir la vida, disfrutar, ¿no? Nos gusta el placer, estar sanos, pero no, hay veces que todo eso se ve alterado y nuestras emociones se alteran, nuestra química también se altera y finalmente el trauma afecta nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras acciones y hay veces que no nos damos cuenta y vivimos así. Muchas veces me ha tocado escuchar que el trauma es algo demasiado grave y tú eres la experta en esto, entonces me gustaría que nos ayudaras a que el público entienda que un trauma no necesariamente tendría que ser algo tan grave. O sea, existen traumas por diferentes motivos que detonan esto. Eso por un lado. Y por otro lado también me gustaría que nos ayudaras a explicarle a nuestra audiencia cómo es que la realidad queda alterada a partir de un trauma, ¿no? Porque por ahí creo que pueden venir alteraciones en la percepción y que eso hace mucho más complejo para el entorno de la persona, ¿no? O sea, claro. La persona que tiene un trauma ve y vive las cosas de una forma que probablemente es muy diferente para su entorno y esa interacción la vuelve complicada. Claro. Mira, pues para empezar tiene mucho que ver nuestro sistema de creencias, ¿no? Nuestra vida familiar, nuestros padres, cómo nos han educado, ¿no? Lo que hemos vivido en casa, ¿no? Si nosotros tenemos un ambiente tóxico, ¿no? Como dicen hoy en día, en casa, pues no vamos a tener herramientas emocionales para enfrentar cualquier trauma pequeño que se nos presente. Por ejemplo, se nos murió nuestra mascota, ¿no? Si yo no tengo una base sólida en familia donde emocionalmente puedan ayudarme a sostener esas emociones que me provocó ese trauma, porque pues perder a alguien, un duelo, ¿no? Aunque sea una mascota, es traumático, o sea, ¿no? Y más porque de un niño quieres una persona, ¿no? Bueno, un animal en este caso. Entonces, si yo no tengo a mi alrededor una fuente que son mis papás, mis hermanos, hay familias que son los abuelos o los tíos o la propia escuela, ¿no? Si yo no tengo un entorno adecuado, ese trauma lo voy a vivir como yo y mi cuerpo lo interpretemos, ¿no? A lo mejor puede ser un niño que a través de una caricatura entendió que era el duelo. Entonces, cuando se le murió el perrito, ¿no? Entendió que le pasó lo mismo que pasó en la caricatura, ¿no? Entonces, el trauma de vivir esa muerte de ese perrito, pues va a ser diferente, ¿no? Pero a lo mejor si tuvo unos papás donde estos papás le enseñaron y le dijeron, oye, mi vida, existe la muerte, nuestro perrito no nos va a durar toda la vida, sí te va a doler, te vas a sentir triste, vas a llorar, te vas a enojar, vas a estar frustrado, enojado, etcétera, ¿no? Como que te van preparando, ¿no? Entonces, ese trauma, ¿no? En este caso de la muerte del perrito, pues no te pegaría tanto, ¿no? Tendrías que ser un poco más resiliente para enfrentar esa situación, ¿no? Porque entiendes la realidad de alguna otra forma, que ¿no? no se Exacto. distorsiona.
¿no? Exacto, entonces para empezar, pues tu ambiente es el número uno para ver si realmente cualquier trauma chiquito, como dices, grave o ahora sí que no me gusta llamarlo grave, porque finalmente un trauma, ya sea un secuestro, ya sea una violación, ya sea un robo, ya sea un terremoto, son alteraciones del sistema nervioso y cada uno lo vive diferente porque somos y sentimos diferentes, ¿no? Entonces hay personas que un terremoto no lo han vivido igual uno que otro, ¿no? Y a lo mejor a uno le fue peor en el terremoto que a otro, ¿no? Y otro tiene más resiliencia que el otro, ¿no? Pero si nos vamos a rascarle a cada persona, es por su modo de vida, por su modo de educación, qué le decían sus papás, qué no le decían, qué vio en la tele, a qué tuvo acceso, a lo mejor también si tuvo algo de educación o no la tuvo, ¿no? O fue una persona muy solitaria, ¿no? O también incluyo, ¿no?, la gente que lee, la gente que leemos acerca de nosotros mismos como seres humanos, qué nos pasa en nuestras emociones, ¿no? Yo me enfoco mucho y trabajo mucho con mis pacientes en la inteligencia emocional, ¿no? La gestión emocional. Entonces, desgraciadamente no nos enseñan qué son las emociones, ¿no? Generalmente hay muchos, yo le digo como patadas de ahogado, ¿no? De esas de no llores, no estés triste, supéralo, no, o sea, no, así no se tratan las emociones son humanas, ¿no? Entonces también parte muchísimo desde ahí. Y un trauma requiere muchas emociones, muchísimas. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Irma, ¿hasta qué momento es importante empezar a tratar un trauma? Porque he escuchado por ahí que dependiendo del tipo de trauma o de el evento vivido, Uh-huh. también tiene que existir cierto tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona está en shock por ese trauma, no lo puede sacar, no lo puede platicar, mucho menos trabajar para sanarlo. Claro. Entonces, dime tú, ¿se necesita de cierto tiempo dependiendo del trauma o es importante pues atenderlos de inmediato? ¿Qué pasa si a lo mejor se atiende de inmediato cuando no era el tiempo pertinente? Uh-huh. Mira, es que ahí existe algo que se llama el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Exacto. Se los puedo platicar muy bien porque yo lo viví, ¿no? Y estoy segura que mucha gente lo ha vivido y mucha gente lo ha estado viviendo y ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Me voy a ir un poquito al tema de las emociones, ¿no? Las emociones son humanas, todas son buenas, todas, ¿no? Eso de que hay emociones buenas y emociones malas, yo no voy con eso, yo no, o sea, para nada, son parte de nosotros. Y hasta les digo, y trabajo mucho con mis pacientes, eso es, las emociones negativas tienen una función, tienen una razón de ser. Una razón de ser, ¿no? Y no nos han enseñado así. Entonces, cuando vivimos un trauma y nuestras emociones negativas se ven alteradas y estamos acostumbrados a, no te pongas triste, es que no llores, es que no te enojes, imagínate, o sea, sabes qué hacer con ¿cómo ellas? saco el trauma? ¿No? La retienes y ya te hace más daño. Entonces, lo que hacemos generalmente es que el cuerpo entra en estado de sobrevivencia y tratamos de alguna forma de acomodarnos a la vida y cargamos ese trauma, ¿no? Y a lo mejor a lo largo de nuestra vida hay cosas que nos inquietan, nos incomodan, o caemos en relaciones tóxicas, o con amistades tóxicas, o con adicciones, y que realmente cuando volteas a ver, viene derivado de un trauma, ¿no? Porque a todo ese proceso, cuando nuestras emociones negativas no están, ahora sí que no las has visto, no las has abrazado, no has dicho, a ver, estoy enojadísima porque me robaron el celular, ¿no? Entonces me asaltaron en el coche, entonces me enojé, me frustré, me apaniqué, me angustié, ¿no? Y cuando yo no reconozco todo eso y digo, no pasa nada, tú sigue, está todo bien, ¿no? Esas emociones que yo no le di cabida y yo no las saqué, yo no las expresé y yo no las permití vivir unos días, unos momentos, se quedan. Entonces, el síndrome de estrés postraumático es vivir con esas emociones todavía pegadas a tu cuerpo, a tu estilo de vida. Entonces, a lo mejor esta persona que la asaltaron en el coche, cada vez que se sube al coche está panicada y le duele la panza, ¿no? Y se siente angustiada cada vez que se va a subir al coche y voltea a todos lados. Ese es un síntoma de estrés postraumático, ¿no? Que yo tengo que trabajar, o bueno, se tiene que trabajar para que la persona quite ese trauma, ese episodio de su vida, esa emoción, que ya no asocie su cuerpo
ahora sí que el evento con la emoción, ¿no? Hay que trabajar esa emoción para que cuando ella se pueda acercar al coche, ya lo haga tranquila y en paz, sabiendo que lo que le pasó, ya no está presente y ya no le está haciendo daño, ¿no? Porque ese es un punto importante del trauma. El trauma, creemos, el cuerpo lo siente como si todavía siguiera existiendo, ¿no? O sea, como si a mí me asaltaron en el 2001, lo puedo estar cargando hasta el 2030, ese trauma, ¿no? Y la cabeza no entiende que ya acabó, que ya pasó, que ya no está, ya no te va a volver a pasar. Y sí pasa, ¿no? Que dices, pues me asaltaron una vez y ya no me ha vuelto a asaltar, ¿no? Sí ha pasado, ¿no? Hay muchas veces que estás tan apanicado que pasa varias veces, ¿no? También sucede, ¿no? Pero yo ahí digo, la energía atrae, ¿no? Entonces, pues es súper importante eso, ¿no? Entonces, si yo no trabajo esas emociones negativas, y me refiero a trabajar emociones negativas, a integrarlas, a hacerlas tuyas, a apapacharlas, a darte, obviamente requiere muchísima paciencia sanar un trauma, ¿no? Y obviamente entre más grande el trauma, pues mucho más trabajo hay, porque está mucho más alterado el sistema nervioso, ¿no? No es lo mismo. Más integrado. No, o sea, es que exacto, hay que resignificar mucho más cosas, ¿no? Y más tiempo tarda. Y más tiempo tarda. Entonces, la paciencia es, bueno, básica en una Yéndonos recuperación. Un pasito antes de trabajar el trauma, ¿qué componentes o qué características podrías decirnos que un trauma tiene como para que cualquier persona pueda reconocer si lo que está creyendo que es un trauma, si es un trauma o no es un trauma? ¿Cómo podemos diferenciar un evento traumático de un simple evento? Mira, te soy sincera, sí es difícil. Es difícil, al menos que vayas a terapia. ¿Por qué? Porque un terapeuta puede hacerte entender tus acciones, ¿no? Pues porque eso somos, ¿no? Somos observadores de las acciones de nuestro paciente en el consultorio, ¿no? Entonces, porque por ti mismo es complicado saber que lo que estás haciendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando nos metemos en relaciones tóxicas, ¿no? ¿Quién es el que menos se da cuenta que está en una relación tóxica? Tú. Está dentro. ¿No? Está dentro, sí. Pero si llegas a la terapia, o incluso los amigos, ¿no? Que te dicen los amigos, ay, es que ¿no? ¿Qué haces con fulanito? Sí lo nota, tú Sí. no. ¿No? Tú no, ¿no? Entonces, hasta que no vas a terapia donde te puedan confrontar, te puedan rascar hacia qué trauma cuál trauma viviste para que te hiciera juntarte a relaciones tóxicas o tener relaciones tóxicas, por ti mismo no es fácil detectarlo, ¿no? Generalmente te quedas en esa relación tóxica hasta que ya no puedes más, ¿no? Hasta que ya llegaste a un punto donde o ya hubo faltas de respeto o donde ya estás destrozada, o porque me ha pasado, ¿no? Pacientes que llegan pero en el suelo, ¿no? Y decía, mi reina, tenías que llegar antes, ¿no? No ahorita, ¿no? O sea, sí pasa. Entonces es muy, muy complicado darte cuenta. No sé si quieren que les platique a mí cómo me pasó algo de mi estrés postraumático del secuestro. Favor. Y bueno, obviamente los invito a leer el libro, lo tienen que leer para que entiendan. También me han preguntado que por qué se llama Corazones de Papel. Justo en el libro, en el libro lo explica. En el libro lo explico, entonces yo no lo voy a explicar ahorita hasta que lo lean. Ya luego ustedes me contarán por qué le puse así. Cambia tu pregunta, ve pensando en Exacto. Pero bueno, a mí lo que me pasó bueno, me desató mucho mi síndrome de estrés postraumático fue que cuando vivimos un secuestro, lo digo vivimos porque he platicado con mucha gente que ha pasado lo mismo que yo, nos ponen música todo el día y noche, la radio. De hecho, no me gusta la radio, no escucho la radio, es como un traumita que me quedó. Pero bueno, no me afecta, ¿no? Está perfectamente Spotify. Puedo vivir sin eso, perfectamente, está controlado. Y no te hace falta en la vida, no es primordial. No, para nada. Entonces, imagínate que yo durante los 3 meses me pusieron el radio 24/7, ¿no? Lo que hacían era cambiarme de estación, ¿no? Pero durante 3 meses escuchar el radio, para mi cabeza, cuando intentaba dormir, seguía escuchando el radio, ¿no? Años después, viví en un departamento donde había un antro enfrente, ¿no? Y agarro y le digo a mamá, oye, como que días antes le dije, me estoy sintiendo mal, no estoy durmiendo bien,
estoy inquieta, estoy incómoda, es más, hasta me siento triste. Le digo, no me gusta el lugar, no me gusta el departamento, ¿no? Y yo llevaba 2, 3 meses de haberlo rentado, ¿no? Pero todavía no sabías por qué. No, todavía no sabía Ok. por qué. Entonces, llegó una noche, o sea, me empezaba a sentir mal, ya me sentía triste, desolada, lo que sea. Y una noche a las 3 de la mañana, bueno, el antro funcionaba jueves, viernes, sábado, ¿no? De 10 de la noche a 3 de la mañana, ¿no? Y sí, mi recámara daba directamente hacia el ruido del antro, ¿no? Entonces, una noche a las 3 de la mañana me dio una crisis de pánico muy, muy fuerte, o sea, fue la primera crisis de pánico que me dio, donde me desperté, ¿no? O sea, gracias a Dios no me aventé de la ventana, ¿no? Tengo un perro y mi perro se me subió a mi cama inmediatamente hablé a mi mamá, llegó mi mamá, tengo 2 hijos, mis hijos estaban dormidos, ¿no? Y ya hablando por teléfono con mi mamá me dijo, a ver, tranquila, respira, ahí voy para allá, ¿no? Y bueno, llegó. Y bueno, ya para no hacerles más cuento largo, acabé con mi psiquiatra al día siguiente, obviamente, para medicarme, y juntos llegamos a que mi cabeza, cuando dormí en el departamento, aisló, ¿sí se dice aisló, no? Sí. La música que yo escuchaba en el secuestro cuando yo estaba dormida. Entonces mi cerebro se puso en estado de alerta, como si hubiera regresado al secuestro, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Porque mi cabeza estaba acostumbrada en el secuestro, me regresó al lugar dormida, yo sin darme cuenta, ¿no? Y ya cuando lo fui sacando y lo fui como analizando, dije, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando estoy dormida y mi mente inconsciente empieza a escuchar música, dice, ay, pues estamos encerradas otra vez, ¿no? Claro. Entonces mi cuerpo entró en modo sobrevivencia. Entonces días antes me avisó, Irma está mal, Irma no puede dormir, Irma está inquieta, Irma se siente, ¿no? Triste. Lloraba muy, muy seguido, muy triste, ¿no? Y cuando llegó al psiquiatra me dice, Irma, para empezar no has dormido nada, ¿no? Entonces me acuerdo que fue maravilloso porque me dio una pastillita maravillosa que me mandó a dormir toda la semana y gracias a Dios mi mamá se encargó de mis hijos y yo dormí durante una semana, ¿no? O sea, literal, ¿por qué? Porque llevaba todos esos meses yo creyendo que dormía bien en el departamento y no es así, ¿no? Estaba alterada, Es un poco parecido a las personas que tienen traumas por guerra, ¿no? Claro, sí, o sea, esos tienen que se les queda con el sonido de las pistolas y bombas. Exacto. Mi mamá tiene eso un poco. Exacto. Los aviones. Sí. Exacto, sí. No, y pues yo no me iba a dar cuenta que eso me iba a detonar un recuerdo muy profundo del secuestro. Además de que, pues digo, yo he trabajado el tema del secuestro en mí, con 20,000 terapeutas, 20,000 técnicas, con los caballos, con todo, ¿no? Y digo, es un tema bastante trabajado ya en mí y resignificado, ¿no? Y ahí está el libro como tema. Entonces, sí es complicado ver qué de tus acciones son consecuencias de un trauma, ¿no? Y agarrando esa última frase que acabas de decir, creo que en el libro no está mencionado, y si no, corrígeme, entiendo que es el relato como tal del evento, ¿no? ¿Qué pasa cuando Irma regresa a su realidad? O sea, una vez que ya eres rescatada, te entregan y regresar a la escuela, porque no me puedo imaginar qué fue para ti y cómo es que tú con este trauma te reintegras a una realidad que estuvo alterada para ti, pero que me imagino que cuando tú te reintegras es como darte cuenta que la vida de los demás continuó, solo la tuya se detuvo, creo. Sí, claro, sí. Y porque a mí me pasó con el cáncer. Uh-huh. Yo me di cuenta cuando me reintegré que todo el mundo siguió y la única que se detuvo esos años fui yo. Y esa parte a mí me costó mucho trabajo entenderla y aceptarla. Uh-huh. Pero, ¿qué fue para ti, pues regresar al grupo de amigas, a la parte social? ¿Cómo trabajas esa parte? Porque además en la edad en la que estabas, pues estaba la fiesta, estaba la salida. ¿Cómo vuelves a salir sin el miedo a que te vuelva a suceder? Esta parte que decías de que te quedas con cierta paranoia. Uh-huh. Porque hasta qué momento dices, ok, necesito trabajar esto, porque creo que para esa edad es difícil tener la madurez de decir, esto tiene que ser atendido de alguna manera. Levanto la mano, ayúdenme. ¿Cómo escoges terapia? ¿Cómo arrancas una ayuda? Híjole, es que la verdad a mí sí la tuve difícil, te soy sincera.
porque vuelvo a lo mismo, fue en el 2001, fue en la época de las Torres Gemelas. A mí me secuestraron el día del cumpleaños de mi papá, ¿no? Entonces, 11 de julio. 11 de julio. 2001. 2001. Wow. Y me liberaron hasta finales de septiembre, el 29 de septiembre. Y en ese entonces sí recuerdo que, mi red de familia, de amistades, de mis papás, ¿no? ¿Tus hermanos? Mis hermanos, o sea, tenía ya una red de apoyo muy, muy grande, ¿no? O sea, sí, era una adolescente muy resiliente, la verdad. O sea, siempre he considerado que tengo mucha fuerza interna, ¿no? Y la verdad también me llevo muy bien conmigo misma. Entonces, haber estado encerrada 3 meses conmigo misma, Esa es otra. Sí. sí fue difícil, sí entré en una depresión muy profunda, pero finalmente me llevé bien conmigo misma, ¿no? Entonces me conozco de pe a pa quién soy. Entonces, cuando yo salí, sí sales como modo zombie, yo diría, ¿no? De qué pasó aquí, ¿no? Y lo que me pasó fue que, como no se usaba mucho la terapia, como hoy en día tenemos tanto acceso a ellas, me mandaron al psiquiatra, ¿no? Me dieron, ¿no? Ansiolítico, ¿no? Y échale ganas, tú vas a salir, ¿no? ¿No? Eres joven, tienes toda una vida por delante, no dejas que esto te apachurre, etcétera. Y creo que mi vía de escape fue que me casé joven. Me casé a los 20 años. No me arrepiento de ser mamá joven, ¿no? Tengo 2 maravillosos hijos que, bueno, han sido mi motor y ese libro está dedicado a ellos. Pero siento que fue mi forma de escape de la realidad, ¿no? Porque aparte, además me mudé a Querétaro. O sea, ¿Que a eso te refieres con que un trauma impacta en las decisiones o en la toma de decisiones? sí. Porque ahí todavía no estás terminando de trabajar. Bueno, no sé si ya habías terminado de trabajar tu trauma para cuando te casas, que son 3 años después. Realmente creo que es poco. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y tú lo dices, fue mi escape, lo tomaste como un ancla, de aquí me agarro y me quiero salir de esto. Sí, Pues, sí, sí. incluso hasta salirte del espacio donde sucedió, porque regresas a la misma casa, ¿no? Sí, 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 no. Y ahorita que lo pienso, o sea, sí estaba yo muy vulnerable. O sea, Claro. era una chava no salí, cumplí 18 años. Ya tenía a mi ex esposo en esos momentos como de novio, ahí, o sea, el galán rondando. Y pues sí fueron 2 años de relación y terminando prepa me casé y me fui a Querétaro. ¿Y él es mayor? Él es 5 años mayor que yo, ¿no? Y me fui a Querétaro. Entonces también eso fue como, llegué a Querétaro y era la Irma. O sea, en México era la Irma secuestrada, ¿no? Para todos en la escuela, para mi familia, para conocidos. La verdad es que sí estuve rodeada de mucha gente y mis papás también muchísimos apoyo. De hecho, el libro tiene algunos comentarios de gente que me dejaba a mí, a mis papás. Hubo cadenas de oración, o sea, mucha gente, ¿no? Pero como que yo sí sentía que decían, ay, Irmita, ¿cómo estás? ¿No? O sea, como muy, ay, qué... Como dando lástima. Sí, como lástima, ¿no? Sí, más pero de bueno, compasión. sí, lástima. y en esa época sí era, o sea, me acuerdo, sí, no platicaban mis papás mucho de mi secuestro, no era muy platicado. O sea, ¿no? Y hoy en día ya platican hasta de abuso, de lo que sea, hasta en TikTok sacan temas muy fuertes, ¿no? Entonces, yo siento que el haberme ido a Querétaro, que pues también hoy lo veo como algo que Irma necesitaba, ¿no? Y de ahí empecé la carrera, terminando la carrera me embaracé de Andrea, luego me metí a la maestría, entonces a mitad de la maestría me embaracé de Bernardo, entonces sí, por eso fui mamá joven, ¿no? Entonces en Querétaro como que sí se me olvidó mucho mi secuestro, ¿no? O sea, sí, como que era la Irma, nada más, ¿no? No había nadie que me preguntara, oye, ¿qué te pasó? O yo iba y lo platicaba, no, para nada, se quedó como un evento ahí, ¿no? Atorado, ¿no? Entonces, Que tú creerías que como psicóloga mucha gente no habla del trauma precisamente por no ser etiquetado. Sí, definitivamente. Que esa es otra, ¿no? Creo que vale la pena entrarle a la etiqueta si finalmente te la vas a poder arrancar. Sí. Porque si no, de todos modos ahí se va a quedar, aunque aunque esté en silencio, ¿no? No sé. Sí, bueno, no sé cómo sientan ustedes, pero yo a veces siento que la gente te juzga mucho por lo que has vivido, ¿no?
que si tuviste una violación, que si tuviste un secuestro, que si tuviste un robo, que si tuviste un divorcio tormentoso, si viviste maltrato y abuso en un matrimonio, ¿no? Entonces como si te que... casaste con algún patán, ¿no? Sí, Y el que tiene el error eres tú. Sí, ¿no? Y te ven así como de, ay, esta tiene una vida medio extraña, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, cuando saqué el libro, toda la gente que me conoce en Querétaro dijo, Irma, ¿cómo? O sea, ¿por qué nunca nos dijiste? O sea, ¿no? Mis compañeras de universidad, de carrera, ¿no? Ya cuando saqué el libro, ¿cómo nunca nos dijiste, no? O sea, yo pues no, nunca, no era algo que platicaba, Sí, ¿no? O sea, fue una aventura, ¿no? Sí, y la verdad es que la catarsis y donde saqué el libro fue cuando me divorcié. Wow. O sea, fue Hace poco. bueno, llevo ya 10 años de divorciada. Ah, pero digo, del libro que lo sacaste Hace 4. Hace 4 años salió publicado, pero lo empezó a escribir hace 10 años. Oh, O sea, yo me divorcié en el 2016 y me acuerdo perfecto. O sea, digo, obviamente el divorcio es otro trauma, que estaba un fin de semana sin mis hijos en mi casa y dije, ¿por qué no escribo un libro de mi secuestro? Y empecé a escribir el final, ¿no? Porque, digo, el final me encanta, o sea, digo, aunque es una historia muy fuerte, me encanta mi libro, es como, sí es como mi bebé, o sea, lo soy sincera, y aunque el tema sea de lo peor y lo que sea, pues yo ya no me veo Irma esa víctima, ¿no? Ya me veo diferente. Entonces, cuando salió el libro, que me divorcié, pues sentí que entonces el trauma del divorcio hizo que a lo mejor el trauma que traía yo también del secuestro, que también, si lo ves así, pues enfrentarme a estar sola, ¿no? Pues también hizo, ay, en la torre estoy sola otra vez, ¿no? Soy vulnerable, ¿no? ¿Qué hago? Me venían, obviamente es algo que nunca se olvida, ¿no? Entonces, a lo largo de mi matrimonio, de hecho, ¿no? Mi exmarido, pues sabía cosas que no podía yo hacer, ¿no? Tengo un poco de claustrofobia aún, o sea, quedarme encerrada en algún lugar sí no es muy bonito para mí, o lugares cerrados también no soy muy amena de estar ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas sí lo sabía mi exmarido y lo procuraba no hacer y todo. Y finalmente eso me recordaba el secuestro, ¿no? Pero no me encasillaba ahí, ¿no? Otro me acuerdo perfecto, ¿no? Cuando nació Andrea, mi hija, que es cuando también despiertas, ¿no? Te haces responsable, te entran más emociones de por medio. Pues sí me daba pavor perderla. O sea, cuando caminaba, íbamos al centro comercial, hijo, yo era así como empezaba a caminar y mi ex marido me decía, no, déjala, aquí la estoy viendo. No, es que no la puedo perder de vista, ¿no? O sea, y ese tipo de cositas no, es que pues a mi hija le puede pasar, ¿no? Lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces son como flashazos de lo que sucedió, ¿no? Y la verdad ya cuando pasé a más trauma, voy a decirlo así, o cuando el trauma se reabrió, fue cuando me mudé aquí a la Ciudad de México hace 4 años. O sea, viví 18 años en Querétaro, me vine a México hace 4 años, no, me vine hace 4 años, ahorita me volví a regresar a Querétaro, no me pregunten ni por qué, pero bueno, aguanté 4 años aquí en México y en esos 4 años fue cuando empecé más fuerte el síndrome de estrés postraumático. Sí, acabé con psiquiatras, con doctores, medicamentos que gracias a Dios me ayudaron muchísimo, ¿no? Y me empecé a meter más en el tema del trauma, más en sanarme, empecé con tema de los caballos, la psicoterapia con caballos, que también me ayudó muchísimo. Entonces, mi síndrome postraumática no es viejo, o sea, como que lleva muchos años, o sea, ni atrás es de mí. inmediato, ¿no? Al evento. Sí, es no, otra. no. Creo que tienen periodos y que es algo que no es recto, ¿no? Sí, no es lineal, no, es como... no. Entonces, y a lo mejor yo me pregunto, a lo mejor si no me hubiera casado y no me hubiera ido a Querétaro, a lo mejor el síndrome se me hubiera destapado antes, ¿no? Porque estoy en la misma ciudad, estoy en la misma casa donde sucedió todo, alrededor de pues, ciertas cosas, ¿no? Que me recuerdan, ¿no? Entonces, pero bueno, pues la vida te pone tu camino y así lo escogiste. Entonces, realmente, pues sí viví 18 años un poco desconectada del tema del secuestro, de mi trauma, pero aún así esos 18 años estudié, me preparé, crecí, me hice mamá, me trabajé interiormente, trabajé miedos, ¿no? O sea, crecí yo profesionalmente, crecí yo, maduré, etcétera. Entonces, pues sí ahora sí que se podría decir que tu vida siguió. Que mi vida siguió. No te detuviste. Sí.
Oye, Irma, creo que muchas personas, no tengo el dato estadístico, Ujú. pero sí me queda claro, que ya lo mencionabas, todos vivimos traumas. Por pequeños que sean, los vivimos. Creo que hay muchas personas que no los tratan justo, y hablo obviamente de traumas mayores, Ujú. que sí te causan un impacto importante en tu vida, y creo que personas no las tratan justo porque pierden la fe y la esperanza de que se van a curar. O sea, Ujú. es tan grande ese trauma que dicen, nadie me va a poder ayudar. O sea, no voy a poder lograrlo, mi vida ya no va a ser la misma, mi vida ya no va a ser normal como la de una persona común y corriente a la que no le pasó esto. ¿Qué les puedes decir a esas personas dándoles un poco de esperanza, o a lo mejor si nos está viendo alguien que justo pasó por algo así y no ha dado ese paso para tomar ayuda? Ujú. ¿Qué les podrías decir? Porque además creo que tienen que estar conscientes que a lo mejor su vida no va a ser la misma. Es como dices tú, tengo ciertos episodios en los que recuerdo ciertas cosas, tengo miedo, sigo teniendo miedos, Ujú, lo sigues claro. trabajando, pero te ha ayudado mucho todo lo que has logrado. Sí, claro, completamente. Sí, mira, creo que es importante entender que el trauma no es nuestra culpa. Lo que vivimos, o sea, ahora sí que el evento traumático no es tu culpa, ¿no? No es algo que tú hayas provocado, sino es una circunstancia en tu vida que se presenta para, yo podría decir, como retarte para ver quién eres o de lo que eres capaz de hacer o no hacer, ¿no? Dos, súper importante, pedir ayuda. O sea, no estamos acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que sufrí una violación, ¿no? Y en vez de hablarlo, nos callamos, ¿no? Por miedo a ser juzgados, miedo a que nos critiquen, miedo a que digas, ah, ya nos supéralo, culpen. ¿no? Ya supéralo rápido, O piensas ¿no? que ¿no? el tiempo lo va a ir borrando. Exacto, no, y no es así, ¿no? Es esa parte donde saber que también tu cerebro se enferma, nuestro cerebro se enferma, ¿no? Porque como alteramos nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro se ve alterado, nuestras famosas, ¿no? La serotonina, la noradrenalina, la serotonina, todas se ven, la dopamina, se ven alteradas. Entonces, llega un momento donde tú ya no tienes control sobre tu cerebro, ¿no? Y de ahí viene la depresión, ¿no? La depresión, siempre que hay depresión, va a ser una persona que a lo mejor no va a ver la salida y no la va a ver. O sea, y por más que le digas, échale ganas, no va a poder, porque no está en ella, está en su cerebro, ¿no? Sí, en los su química. neurotransmisores ya. O sea, no. Entonces, ahí la ayuda que necesitas es psiquiatra. No hay de otra, o sea, me van a perdonar los que dicen, es que no me quiero medicar, es que no sé qué. A ver, si te medicas para el dolor de panza, para el dolor de cabeza, para el dolor de rodilla, para los Todo. triglicéridos, ¿no? ¿Por qué no te vas a medicar para La salud tranquilizar tu mente, ¿no? Para tratar tu ansiedad, para tratar... Sí, es cierto. O sea, sea, para es- todos nos medicamos. ¿Y por qué para eso lo vemos con una connotación tan negativa, no? De no, es que no estoy loco, es que no lo necesito. Cuando además es salud Chistoso, mental, sí. ¿no? Y creo que sin salud mental no hay otro tipo de salud. Sí, no, claro, y Es obviamente, la ¿no? principal, Pues, la que más deberíamos sí, atender. ¿no? Digo, sí hay muchas técnicas, muchas para pues, a lo mejor no medicarse, pero hay traumas muy fuertes que sí necesitan medicación y sí hay que verlo también desde ese punto. Claro. Oye, Irma, y fíjate que eres una mujer muy joven, por los datos que nos has dado, has vivido más de la mitad de tu vida con este trauma, ¿no? O con este hecho. Y de verdad deseamos que vivas todavía muchísimos años. Gracias. Esto fue en el 2001. Sí, Tú empiezas a escribir el libro en el 2016. sí, Se publica en 2021. Es decir, Sí. fueron 5 años más o menos, 6 años. sí, entre 5 y Sí. 6 años entre que lo empezaste a escribir y se publica. sí. Ya pasaron otros 5 años. Ujú. ¿Qué diferencia notas entre la Irma que empezó a escribir, la Irma que publicó y la Irma que es hoy? Hijo, no, bueno, demasiado cambio. Em, Mira, te soy sincera, el libro fue, y se los pongo ahí en el libro, o sea, de verdad espero que lo lean, donde al yo publicarlo, ya me hizo no tener que cargar sola mi historia, ¿no? Entonces fue como quitarme un peso de encima, ¿no? De decir, esta historia no es solo mía,
ya es de todo el que quiera conocerla, ¿no? Entonces, eso fue, o sea, muy liberador, o sea, fue muy catártico para mí de decir, esto ya no lo cargo sola. Pero ¿no? eso, ¿estás hablando de la Irma que empezó a escribir el libro? Cuando empecé a escribir, Okay. no, bueno, más que nada, bueno, o sea, me tardé en escribirlo, pues porque, sí, como dicen, hacer un libro es como parir un hijo, o sea, no es nada sencillo, no para nada, y lo cambié en muchas cosas, encontrar al editor adecuado que me ayudara a darle forma, portada, todo eso es todo una odisea, ¿no? Entonces, escribirlo, bueno, cuando yo lo estaba escribiendo también estaba un poco en mi duelo del divorcio, ¿no? Y mis hijos pasando por el divorcio también. Sí, qué fuerte. Entonces sí también fue muy, muy catártico eso, ¿no? Pero soy una mujer que nunca me he dejado sola, nunca me he dejado caer al punto donde no haga algo por mí, ¿no? A lo mejor sí podré deprimirme, llorar, pero al día siguiente me estoy levantando, ¿no? Y también estoy súper, súper consciente y lo sé perfectamente que las personitas que me hacen levantarme todos los días son mis hijos. Entonces, con ellos también he dado un salto de mamá, ¿no? Y eso me ha hecho también ser mejor mujer, mejor profesionista. Sigo estudiando, ¿no? Sigo estudiando cosas de psicología. Ahorita estoy especializándome también para ser perito en psicología, ya meterme un poco en el tema criminal, en el tema de que pues me ha llamado la atención y que también hay muchas injusticias de por medio. Entonces, y meter un poco el trauma en el tema también del peritaje. Entonces, pues me ha hecho crecer en todos los sentidos, ¿no? Desde que escribí con el duelo del divorcio el libro, ¿no? Publico el libro, me libero de esa carga, ¿no? También paso por depresión muy profunda, paso por ansiedad muy grave, voy a decirlo así, ¿no? Y empiezo todavía a trabajar más en mí, a leer sobre trauma, me empiezo a familiarizar más con el trauma, a sentir otra vez mi cuerpo estando en el trauma, a tomar mis medicamentos, a que se nivelaran mi cuerpo, ahora sí que hasta mi corazón, podría decirlo así. Mis hijos han ayudado muchísimo en todo este proceso, y luego de que soy mamá sola, ¿no? Soy mamá criando 2 hijos, entonces pues nos hace mucho más fuertes también ser mamás solas, ¿no? Más resilientes, más, no sé, te hace sacar una fortaleza muy diferente. Entonces hoy en día sí puedo decir que, soy una mujer muy preparada, muy ayudadora, o sea, mis pacientes los amo y ellos me aman y me odian al mismo tiempo, porque no soy una psicóloga normal. ¿Por qué? Pues porque los entiendo al 1000%, ¿no? Y así como puedo decirte las cosas de frente, es para que despiertes, ¿no? Porque a mí no me los dijeron, a mí no me trataron así, ¿no? En mis traumas. Entonces yo hubiera preferido que me hubieran dicho, Irma, tienes un trauma, y el trauma es el secuestro, y nunca me pasó, nunca nadie me lo dijo. Nunca nadie me dijo que era un trauma, hasta que yo lo experimenté, hasta que yo lo viví. Entonces, si llega un paciente y me dice, me pasó esto, estás traumado. ¿Y por qué? Por esto. Ay, Irma, gracias por decírmelo, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso, ¿no? Entonces, ahorita también me siento como una mujer que puede ayudar muchísimo a las personas a entender su cuerpo, a entender sus traumas, aunque sean chiquitos, aunque sean grandes, aunque sean muy dolorosos, ¿no? Porque el trauma es doloroso. Entonces, sí, obviamente he crecido enormemente. No soy una mujer que me amo completamente a mí misma, creo en mis capacidades, en mis habilidades, ¿no? Estoy aprendiendo, a veces me falla, ¿no? A disfrutar la vida, porque la verdad es que haber estado en un secuestro, sí estuve muy en contacto con la muerte literal, ¿no? Entonces, y viviste sí, como en una incertidumbre constante de que no sabías cuándo se acaba, si se va a acabar, si acaba en muerte, si me van a rescatar, qué está pasando afuera, dónde estoy. O sea, me imagino que el nivel de incertidumbre que se ha de vivir, que creo que la incertidumbre es de las sensaciones que más te llevan a la ansiedad, debe ser, o al miedo, debe ser espantoso. O sea, como no estar en esa constante incertidumbre. Sí, no, y bueno, es muy chistoso porque yo sí me digo, y o sea, yo me morí allá dentro, esos 3 meses me morí, o sea, estuve en contacto con la muerte, ¿no? Y sí como que a veces
hoy en día a veces que no puedes disfrutar una cosa o te pasa algo, ¿no? Que no querías que te pasara, dices, híjole, ¿no? Me voy otra vez al otro extremo, ¿no? A la muerte. No, pero tú ya estuviste ahí. ¿Para qué te quieres estar ahí, no? Regrésate a donde estás ahorita, ¿no? Entonces, te digo, me conozco perfectamente, conozco, ahora sí, mis gustos, lo que me gusta, lo que no, ¿no? Disfruto mucho, muchas cosas, soy amante de los animales, de los caballos, bueno, mis hijos también son, bueno, maravillosos en mi vida, entonces sí siento que esta experiencia del trauma, del secuestro, pues me ha hecho ser la mujer que soy hoy. Claro. Y lo que he podido ayudar a la gente que se me ha acercado en terapia o se me ha acercado en las sesiones con caballos o amistades o quien sea que me necesite, ¿no? Qué importante eso que mencionaste hace un ratito, Irma, sobre qué relevante es cuando ahorita que tienes a tus pacientes, que tú ya hayas pasado o vivido algo traumático. Uh-huh. Porque sí, claro, la empatía cambia y es diferente. Sí, completamente. Entonces, eso creo que es un punto muy importante, solamente mencionarlo. Y también mencionaba sobre la parte de tus hijos. ¿Cómo, a mí me gustaría ya también para ir cerrando, cómo es que has trabajado esta parte? Decías, es que cuando estaba mi hija chiquita, la protegías, te preocupaba que algo le fuera a pasar. Sí. ¿Crees que ya curaste lo suficiente esta parte o este episodio de tu vida como para que en lugar de beneficiarlos les hagas también un daño? Porque creo que es muy importante que las personas que pasan eventos así lo hagan también por su familia, porque si no, o repetimos patrones o les pasamos nuestros traumas y los venimos afectando más en lugar de pues ser una guía o un ejemplo para ellos. Claro, sí. Sí, no, yo la verdad es que mis hijos, no recuerdo. ¿Cuándo lo supieron? Sí, es lo que estaba por decir. No me acuerdo exactamente cuándo les dije, cuándo les conté. Sí me acuerdo que fue obviamente cuando estaba escribiendo el libro. La verdad, en ese momento Andrea, cuando yo me divorcié, Andrea tenía 9 años y Bernardo tenía 6 años. O sea, no estaban chiquitos como para saber un poco qué era el secuestro, ¿no? Entonces yo creo que sí me habré tardado unos añitos en decirles lo que estaba escribiendo, porque sí me preguntaban, mamá, ¿qué haces en la computadora? ¿No? Y yo escribiendo, ¿y qué escribes? ¿No? Y yo, y luego te digo, ¿no? Y sí, ya cuando se iba moviendo más el tema del libro, pues sí, ya me tocó decirles, platicarles lo que me había pasado. Y bueno, hoy en día me llevo maravillosamente con ellos, somos un gran equipo, son unos maravillosos niños, pero ¿sabes por qué? Porque he trabajado en mí misma el tema de las emociones. Claro. O sea, como psicóloga, los psicólogos estamos obligados a tener terapia personal. Y ahí sí les doy un tip, o sea, es súper importante que su terapeuta vaya a terapia y esté trabajada. Porque si no, ¿cómo los va a ayudar a ustedes? Y ellos están completamente sanos. Sí, ¿no? O sea, y me ha tocado muchos psicólogos que me han tratado a mí y que digo, no, perdóname, pero no. O sea, te doy 3 vueltas, mi chavo, ¿no? Y no es por nada, pero he llegado al tema de ser una buena psicóloga porque me he trabajado a mí misma y he estudiado a mí misma, ¿no? Te has preparado. Me he preparado. Me consta Exacto, que tienes muchas especializaciones y estás siempre buscando nuevas alternativas, ¿no? No, y sobre todo interiorizándome. Entonces, cuando yo me interiorizo y cuando yo contacto con mis emociones, pues siempre ha sido más fácil comunicarme con mis hijos, ¿no? Mis hijos vivieron mi depresión, vivieron mi ansiedad, vivieron mis estados de pánico, nunca les he ocultado nada, nunca, desde que me divorcié, nunca les he mentido, entonces siempre han confiado en mí. Entonces, y bueno, yo en ellos. Entonces, han visto también que su mamá es humana, ¿no? Y que su mamá pasó por eso y su mamá, en vez de sentarse a llorar o ponerse de víctima por eso, pues ha sacado cosas adelante, ¿no? O sea, mi hija Andrea es fan de mi libro, ¿no? Ya cuando lo terminé, ¿cuándo sale, mamá? ¿Cuándo sale? ¿Y cuándo lo vas a sacar? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo el otro? ¿No? O sea, obviamente ella, el primer libro que salió fueron para los dos, o sea, fue uno para Andrea, otro para Bernardo, dedicados, ¿no? Mis papás, etcétera, dedicados obviamente. Ya que lo leyeron rapidísimo, es un libro muy chiquito, la verdad, entonces no te tardas mucho en leerlo. Entonces, son mis fans, o sea, les encanta, saben de dónde vengo, saben mis traumas, ¿no? Luego les digo, ay, sí, tu mamá está loca, ya sabes de dónde viene mi locura, ¿no? Y se atacan de risa. Entonces, siento que ha sido porque como yo he estado en contacto con mis emociones,
y les he enseñado a ellos también estar en contacto con sus emociones, ese tema no ha sido impedimento para ellos, para que estén mal o que estén distanciados o que estén traumados, ¿sí me explico? Digo, ellos vivirán su trauma, ¿no? Ellos no tienen su trauma de un divorcio, ¿no? De sus papás, voy a decirlo así, Claro. ¿no? Y creo que lo han sabido sacar y lo han podido manejar, el abandono de su papá. Entonces, y eso es porque pues tienen la herramienta de que yo agarro y los mando al psicólogo, los mando a la terapia, les doy un libro para que lean, me preguntan, les trato de orientar lo que más se pueda. Entonces, es lo que les decía al principio, ¿no? Si tienes una red de apoyo alrededor sana, pues obviamente todos mis traumas van a ser más llevaderos, ¿no? Por eso el ser papás no es así de, ya vamos a ser papás y ya, no, es saber qué tanto me conozco yo, qué tanto conozco a mi pareja, cómo emocionalmente cómo estamos uno del otro. Entonces, sí siento muchísimo que el haberme conectado conmigo misma, con mis emociones, al estar, el autoconocimiento, me ayudó a que ellos no carguen con este trauma y no lo cargan para nada, o sea, pero para nada, ¿no? O sea, aman el libro igual que yo, sí se emocionaron cuando lo saqué, me han ayudado a promoverlo, de repente me lo han vendido, ay mamá, ya vendí tu libro, y ya, ay, perfecto, ¿no? ¿Me das comisión? Sí, mi vida, te doy comisión, o sea, no, hasta eso, ¿no? Hasta Entonces, emprendedores ya salieron. Sí, ya salieron emprendedores por mi libro también. Entonces sí, siento que es eso, es el autoconocimiento, el autotrabajo personal, el no entrar en el modo víctima, que creo que nunca lo he hecho y nunca lo hice. Sí, Entonces para allá iba. eso creo que es lo importante. Con todo lo que has narrado y cómo han venido como la cronología a partir de este evento y al día de hoy, yo lo que veo, y es algo que admiro de ti, es a pesar de que tuviste o tienes, no sé cuál sería lo correcto, ahorita me dices, si tuviste o tienes todos los componentes que se requieren para un evento traumático de esa magnitud, y contar con todo lo necesario para ser una víctima, porque sí fuiste víctima, has sabido como no quedarte o no caer en la victimización, que creo que es muy distinto reconocerte víctima que victimizarte. Y siento que ese salto que has dado, o que nunca caíste ahí, más bien supiste darle la vuelta, es lo que te ha llevado a tener esto y poder resignificar ese trauma, ¿no? Que yo siento que el sanar un trauma es en el momento que lo resignificas y que haces de ello un acto de servicio para otras personas. Siento que es el momento en que puedes decir, ya sané, más no superé, porque es algo que te va a acompañar toda tu vida y como dices, siempre vas a tener ciertas cositas que te regresan a eso o que te recuerdan o lo que sea. Pero el que hayas podido poner todas estas palabras en un libro y querer que a través de esto otras personas encuentren la forma o se atrevan a dar otros pasos o a buscar ayuda, pues creo que es enorme y es de aplaudirse porque en ese autoconocimiento has sabido llegar a esa resignificación. Sí, bueno, yo ahí cuando dices víctima, yo no sé si les sirva esta que les platico, pero yo no creo en esa palabra víctima, ¿no? Yo no la uso tanto. Más que nada es, ¿te haces responsable o no te haces responsable? ¿Eres responsable de lo que te pasó y te ocupas o no? ¿No? Porque víctima se oye muy feo, ¿no? La verdad, o sea, si es así como de, ay, es que está de víctima. No, está de irresponsable. Es la palabra adecuada, ¿no? Entonces yo siento que yo me hice responsable de mí misma al pasar esto. Claro, tuve una red de apoyo enorme. Mis papás, que amo y adoro, ahí están, ahí estuvieron. O sea, mi papá, pues, o sea, el libro lo cuenta, mi papá escribió el prólogo. Mi papá fue el principal negociador de todo el secuestro. Entonces, bueno, o sea, mi red de apoyo fue muchísima, sigue siendo a la fecha mis papás, una muy buena red de apoyo. Entonces, me hice responsable también porque tuve unos papás responsables también hacia conmigo misma, ¿no? No fue así como de dejarme a la deriva, ¿no? No, sí, al contrario, no se acordaban del aniversario cuando yo regresaba, a lo mejor me hablaban, a lo mejor me daban un abrazo, a lo mejor platicábamos de algo. Entonces, yo le veo más que víctima es
o te haces responsable o no te haces responsable, Me ¿no? gusta. Entonces, se oye mejor que decir soy víctima, Sí, creo claro. yo. No, creo pero yo. quedarte ahí, ¿no? Sí, exacto. Irma, ya para terminar, seguramente las personas que nos están viendo están ya deseando tener el libro en las manos. Ojalá. No, estoy seguro que sí. Mira, yo lo tengo en Ojalá las que, manos y ya- ojalá Ya lo que. quiero leer. y ya lo quiero terminar de leer, claro. ¿Qué le puedes decir o qué mensaje le puedes dar al que va a tomar tu libro por primera vez? ¿Qué se puede esperar de este libro? Pues mira, para empezar, creo que es un libro donde nadie se ha atrevido a hablar realmente tan crudamente de lo que se vive en una familia de una persona secuestrada, ¿no? He leído muchos libros de secuestros y de gente que ha sido secuestrada y que están muy amplios o no tocan mucho el tema, ¿no? El mío es muy de hechos. Narro muchos hechos, más que emociones, más que cosas. Son los hechos de cómo sucedieron, cómo estaba yo, cómo estaba mi familia, ¿no? Y es un tema que dentro de un secuestro no se toca, o sea, no lo han hablado, no se habla, ¿no? Y pues entender un poquito, ser empáticos con las personas que han vivido secuestros, ¿no? Porque sé que no soy la única, soy muchos. Han secuestro de días, de semanas, de horas, conozco personas de años, ¿no? Entonces es un tema también que desgraciadamente está muy presente en nuestro país, ¿no? Y que seguimos escondiendo desgraciadamente muchas veces, que no se debería de hacer, ¿no? O sea, debería de hablarse más. Entonces, ese es un punto importante. Y dos, siento que es un libro que sí puede que les toque, ¿no? Les va a enseñar un poco de resiliencia, la resiliencia que sí creo que tuve yo a mis 17 años, ¿no? Que la verdad no sé por qué esa niña de 17 años tuvo esa capacidad de aguantar y soportar todo lo que vivió. Sí me impacta y me sigue impactando, pero bueno, ahora entiendo por qué. Entonces sí pueden esperar una historia muy, muy, muy bien contada. La verdad me gusta mucho el libro. Todas las palabras son mías, no hubo ningún intervención de editor, más que coma, punto, mayúscula, esto, Redacción. pero toda la redacción es mía, todas las palabras son mías, ahora sí que está completamente narrado por mí, entonces, y también, como les digo, pues les comparto una historia, ¿no? Ya me quitan un peso de encima cuando lo leen, ¿no? Para que yo ya no lo cargue toda la vida sola, ¿no? De esa experiencia. Entonces, sí, los animo a que descubran también por qué le llamé así. Oye, Irma, yo me quedo con algo muy puntual de tu historia. Sí. Siempre de las crisis, de los momentos difíciles, de los traumas, de los retos que te pone la vida, tomar estas áreas de oportunidad o estas áreas en las cuales puedes explotar tus mayores potenciales, ¿no? Quiero preguntarte algo antes de continuar. ¿A qué crees que te hubieras dedicado si esto no te hubiera pasado? La verdad, yo iba mucho, me acuerdo porque estaba en prepa, quería algo de relaciones internacionales. Ok. No, o sea, imagínate, no sé dónde Sí, hubiera me acuerdo. estado, a lo mejor, obviamente no me hubiera casado joven, a lo mejor no tendría mis hijos, a lo mejor estaría estudiando fuera, a lo mejor viviría fuera, no sé, pero sí, yo iba mucho para la parte de relaciones internacionales, Ok. me llama mucho la atención, ¿no? Pues mi papá es empresario, ¿no? Me ha gustado mucho el tema, de empresas y todo ese rollo, y no, pues ahora sí Pero que la sí. vida me dio un giro Sí, y... que además era una carrera Wow. muy de moda en esa época, ¿no? O sea, Sí, muy también. de tu generación. Así sí, como, sí, administración de Sí, empresas. Relaciones Ujú. internacionales. Sí, sí, sí. Y nada que ver con el área de la salud. No, como tal, mucho no, menos. para nada, no, pero bueno, pues obviamente pues encontré Cambió ahí tu rumbo. algo, ¿no? Ok. Sí. Y pues bueno, yo estoy de verdad segura que este episodio va a ser de mucho valor para muchas personas que nos ven, Ay, ojalá porque retomando lo que mencionaba hace ratito, el tema o considerando que todos tenemos traumas, es tan importante que los tratemos, que los hablemos, que busquemos ayuda, que Ujú, trabajemos yes. no solamente por nosotros mismos, sino por las personas que se encuentran a nuestro alrededor, que amamos inmensamente como es nuestra familia. Entonces, estoy segura que así va a ser un impacto muy importante para todos los que nos ven, y yo te quiero agradecer mucho tu participación y que hayas venido a contar tu historia el día de hoy. No, muchas gracias por invitarme y por No, tus gracias palabras. a ti. Muchas gracias. Gracias. Y pues antes de terminar, digo,
tenemos el gran regalo de tenerte aquí, porque para Gracias. nosotros es un regalo tenerte aquí. Gracias. Y además tenemos el enorme privilegio de tener tu libro en las manos, pero no queremos que te vayas sin que tú Algo también tengas nuestro. algo nuestro en las manos. Muchas gracias. Una tacita para tu café mañanero, tu té nocturno. Ok, gracias. Para Cafecito. que te acuerdes de este momento, pues gracias por venir a compartir un pedazo de ti. Agradecerte nuevamente el que hayas aceptado la invitación y aplaudirte nuevamente el valor, que creo que se requiere de mucho valor para poder poner estas palabras y contar una historia tan vulnerable, tan significativa y profunda como es Corazones de Papel. Muchísimas gracias y pues espero que te busque mucha gente que se acerque a ti. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde encuentran el libro? Si quieren tomar terapia contigo, ¿cómo le hacen? Claro. Mira, este libro lo encuentran en Amazon, en pasta blanda y en Kindle. O sea, Ajá. Lo pueden pedir ahí sin tema, les llega a su casa, o electrónico. Está traducido también en inglés, o sea, para gente que nos vea de fuera, o sea, Estados Unidos, Canadá, todo eso también llega, está traducido en inglés. Y lo tengo publicado en editorial española, en España, entonces en librerías españolas lo pueden encontrar físicamente, ¿no? Para comprarlo en librerías. Aquí en México nada más está en Amazon. O también pueden contactarme directamente a mí para yo mandarles el libro. Claro, también se los puedo mandar firmado con mucho gusto. En mis redes sociales, pues salgo como psicóloga Irma Cervantes, nada más tengo TikTok e Instagram. ¿No? Ahí también está mi número de teléfono, mi email. Y ahí con mucho gusto les puedo hacer llegar un ejemplar o les mando la liga de cómo comprarlo, o si ponemos la liga también en la parte del podcast, Sí, lo ponemos en la también descripción. está perfecto. ¿Qué tipo de terapia das? Doy terapia enfocada en trauma, obviamente trabajar gestión emocional, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? Trabajo de trauma, trabajo de autoestima, duelo, depresión, ansiedad, todos esos temas, ¿no? Y sí, como les decía, no soy una psicóloga normal, o sea, sí soy de las que... En las noches soy DJ. Ah, también, sí, también soy DJ, imagínense. Entonces, sí, me enfoco en gestión emocional, o sea, que aprendas de tus emociones, quién eres, para qué están tus emociones, por qué las vives o las sientes como las sientes, y que aprendas a vivir con ellas y que además saques tus propias herramientas que todos tenemos para superar todos nuestros traumas, ¿no? Porque traumas no son una vez en la vida, puede haber muchos traumas durante toda nuestra vida. ¿Trabajas con todas las edades? Generalmente trabajo adolescentes y adultos, pareja, familia, pues niños no, porque pues muchos vienen no por papá y mamá, prefiero vénganse papás a trabajar sus traumas y sus hijos se van a componer, en pocas palabras. Entonces sí, bueno, doy terapia en línea con mucho gusto y también estoy en la ciudad de Querétaro presencial, también en consultorio. Entonces, pero si no están en Querétaro, pues claro que en línea, sin ningún problema. He atendido gente en España, gente que está afuera y cuadramos horarios y no hay ningún problema. Perfecto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Irma. Gracias, mi amor. Gracias, Mariana, por este episodio, uno más. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. De verdad que estas historias tocan fibras que difícilmente enfrentamos en nuestro día a día. Entonces, gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios. Sigan a Irma, por favor, porque hay un montón de cosas bien interesantes que aprender de ella. Y nos vemos el próximo miércoles en otro cafecito, sí o qué. Compartan a quien crean que le va a servir este episodio. Síganos, suscríbanse y pues nada, bonita semana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles con un episodio más. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Irma. Gracias.